días. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta interesante mesa sobre urgencias y complicaciones tras implantes y ablaciones. Disponemos de 4 magníficos ponentes que nos van a ilustrar sobre distintos temas. La primera charla será una charla que va a ser grabada porque el doctor Javier Chimeno no nos puede acompañar y hablará sobre el síncope en pacientes portador de marcapasos, un tema siempre interesante. La segunda charla, a través de la doctora González Baserot, será sobre la dislocación y la perforación en los cables de marcapasos. Posteriormente, la doctora Loreto Bravo nos hablará sobre la pericarditis, la gastroparesia y la fístula atrioesofágica tras las ablaciones. Y, por último, el doctor González Rebollo sobre la hemorragia, el hematoma, el síndrome febril y las infecciones relacionadas con los dispositivos. Tenemos unos 15 minutos por charla y luego tendremos un tiempo para la discusión. Así que creo que lo primero va a ser la charla grabada, ¿no? ¿Correcto? Pues avante con la guaracha. Buenos días. En primer lugar quería dar las gracias al comité organizador de la reunión Ritmo y a la Asociación del Ritmo por permitirme dar esta charla del síncope en paciente portador de marcapasos, que es mucho más frecuente de lo que nos parece y es lo que vamos a comentarles. Pero primero quería pedirles disculpas por no poder estar ahí con todos ustedes. Hay una noticia buena, es que he conseguido parecerme a Brad Pitt, y la noticia mala es que solo en las debilidades, porque lamentablemente he tenido una rotura de tendón de Aquiles reciente y bueno, ese es el motivo por el que no he podido asistir a la reunión. Pero vamos a comenzar con la charla y con un caso clínico que tuvimos hace años en mi hospital. Era una mujer de 53 años con un síndrome de Graves muy severo, con un Raynaud muy severo, neoplasia de pulmón intervenida en el año 2012 y que presentaba síncopes de repetición desde unos meses antes, con un estudio absolutamente normal, ecocardiograma, Holter, mesa basculante, por el cual le implantamos un Holter subcutáneo donde objetivamos pausas, como les pongo la imagen, de hasta 10-12 segundos, sinusales, sintomáticas, pero se decidió por ese motivo el implante de un marcapasos bicameral Medtronic que transcurrió sin incidencias. A los pocos días fui a la retirada de grapas, se le chequeó el dispositivo que era normofuncionante. Fíjense qué buenos parámetros de umbral auricular y ventricular, parámetros de sensado correctos. La paciente permanecía asintomática, pero desafortunadamente al salir de la retirada de las grapas, la paciente presentó un nuevo síncope y les dejo estas posibilidades diagnósticas. Es un caso típico de síndrome neuromediado que persisten los síntomas tras el implante. Volvería a interrogar el dispositivo para detectar algún evento o dislocación del marcapasos de los cables, o que hubiera ocurrido justo en ese momento. O no es un síncope cardiogénico, remitiría a neurología por la posibilidad de una epilepsia ictal. Ya saben ustedes, esas epilepsias del lóbulo temporal cuyas descargas también pueden producir trastornos del ritmo, bradicardia o asistolia, pero que el evento principal es la descarga epiléptica. O no es un síncope, la paciente con un marcapasos no puede tener un síncope y es normofuncionante. Ustedes les dejo elegir mientras les pongo la radiografía tras el implante con electrodos normoposicionados y ausencia aparente de complicaciones o aparente de perforación de los cables. Bueno, cuando nos enfrentamos a un paciente con marcapasos y que tiene un síncope, lo principal es determinar que ha tenido un síncope. Ya saben que el síncope es una pérdida de conciencia, pero debido a hipoperfusión, de comienzo rápido, corta duración, recuperación completa, la definición de síncope. Y es diferente de otros cuadros, como las pérdidas de conciencia, por supuesto, por traumatismos, por ataques epilépticos, donde el cuadro inicial es una descarga neuronal que produce la pérdida de conciencia y nada tiene que ver con hipoperfusión, u otras causas, como pueden ser los pseudosíncopes o los AITs vertebrobasilares. Los síncopes, la duración, cuando algo dura un síncope más de 5 minutos no es un síncope. Cuando dura más de 3 minutos posiblemente no sea un síncope. Y si no hay una recuperación completa, probablemente más allá del traumatismo y del daño que se ha podido haber hecho por el golpe, no es un síncope, ¿de acuerdo? Y una vez que llegamos a la determinación de que es un síncope, ya saben que hay 3 grandes mecanismos: el neuromediado, el clásico síncope vasovagal mediado por angustia emocional, o el síncope de seno carotidio. También está el otro gran grupo de síncope, que es el ortostático, por disfunción autonómica, por hipotensión inducida por
por medicamentos, por vasodilatadores, por alcohol, pero lo que nos preocupa sobre todo cuando nos enfrentamos a un síncope principalmente es que no sea de origen cardiogénico. Ya saben que el síncope cardiogénico es aquel debido a taqui o bradiarritmias o una enfermedad estructural como puede ser una estenosis aórtica severa o la presencia de una masa intracavitaria o un taponamiento cardíaco. Y dentro de este grupo se engloba lo que sería la disfunción de un dispositivo implantable, pero ¿qué se entiende por disfunción de marcapasos? Bueno, pues yo entiendo cualquier fallo de sensado, de estimulación o una presencia de una programación inadecuada que hace que el dispositivo no funcione correctamente y que puedan explicar los síntomas del paciente, en este caso el síncope. Y es importante determinar el mecanismo, y ya se vio en el estudio de Framingham hace años, porque el síncope de mecanismo cardiogénico tiene un peor pronóstico y un aumento de la mortalidad en relación, por ejemplo, al síncope vasovagal, que sería la línea amarilla y que tiene un pronóstico en términos de mortalidad similar a los pacientes que no han tenido síncope. Y por otro lado, porque determinar el mecanismo nos va a permitir hacer un tratamiento específico y hay que llegar al fondo de la cuestión. ¿Y es relevante, es importante los síncopes en pacientes con marcapasos? Pues sí, es muy frecuente, es tan frecuente, mucho más de los que nos pensamos. Ya en el estudio TAMPACE, con 8 años de seguimiento, se vio que más del 20% de los pacientes presentaban un síncope en el seguimiento. Un estudio más reciente, este registro italiano, ha objetivado una incidencia anualizada de 3% para pacientes portadores de marcapasos, de tal forma que a los 50 meses el 15% de los pacientes, más del 15% de los pacientes habían presentado síncope. Y claro, uno ya piensa, pues síncope, marcapasos, el marcapasos está estropeado. Pues no, en este mismo estudio se objetivó que la principal causa de mecanismo del síncope en los pacientes con marcapasos era el síncope reflejo o el síncope ortostático, de tal forma que la disfunción del marcapasos, el mecanismo solo era en el 5% de los pacientes. Sí que es verdad que la interrogación del dispositivo me puede determinar que el síncope es debido a arritmias hasta en un 8%, porque ya saben que los marcapasos actuales tienen la posibilidad de almacenamiento de arritmias que si hay una correlación entre el síncope y la arritmia que esté almacenada en el dispositivo, se puede hacer con bastante fiabilidad un diagnóstico etiológico del síncope. También nos dijo este estudio que la probabilidad de un síncope después de un implante de marcapasos estaba relacionada con la indicación, de tal forma que la mayor recurrencia del síncope ocurría en pacientes a los que se les implantaba por síncopes neuromediados, como es lógico, pero incluso en pacientes a los que se les implantaba por un bloqueo bifascicular, en este caso nunca se había objetivado bloqueo AV, la recurrencia del síncope era muy elevada, probablemente porque estos pacientes a los que se le implanta un marcapasos por un bloqueo bifascicular y síncope, muchos de ellos realmente no ha sido por un bloqueo AV, ha sido un mecanismo neuromediado y probablemente la recurrencia del síncope tiene muchas mayores probabilidades de recurrencia. Fijaros que si el marcapasos se ha puesto por una disfunción sinusal o por un bloqueo auriculoventricular. Pero ojo, porque la presencia de un síncope y un marcapasos confiere mal pronóstico, algo que ya se vio también en este subanálisis del DAMPACE y en el estudio GESINUR. El estudio GESINUR es un registro español que intentaba determinar el pronóstico en función del electrocardiograma que presentaban los pacientes cuando se presentaba con síncope, y objetivaron que en el estudio multivariante, si había estimulación ventricular, la posibilidad de mortalidad a un año el riesgo de mortalidad era más elevado que en los pacientes que tenían un electrocardiograma normal. Luego, síncope y marcapasos confiere mal pronóstico. Por eso, si bien es necesario chequear la normofunción del sistema en todos estos pacientes con marcapasos que presentan un síncope, y aunque solo un porcentaje relativamente pequeño de los casos nos dará el diagnóstico, no debemos dejar atrás o retrasar la posibilidad de otras etiologías, como puede ser, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, que pueden aumentar, digamos, o empeorar el pronóstico o enlentecer, digamos, el diagnóstico de mis pacientes y empeorar su pronóstico. Y evidentemente hay que interrogar el dispositivo, no cabe duda. Entonces, la aproximación inicial, lo primero, yo creo que ante un paciente con marcapasos y síncope, tenemos que monitorizar al paciente con una posibilidad de reanimación cardiopulmonar cercana y de estimulación transcutánea, por la posibilidad de que el síncope haya podido ser por una disfunción del sistema. Hay que hacer una anamnesis, exploración física, ver si tienen insuficiencia renal, si hay algún medicamento que ha empezado a tomar, por ejemplo, los
fármacos antiarrítmicos que aumentan los umbrales. Hay que mirar si ha habido una cardioversión o una resonancia magnética previa que hayan podido dañar el sistema. Hay que hacer una analítica, una radiografía de tórax es muy importante para ver la integridad del sistema, como veremos ahora. Y luego datos relativos al marcapasos, cuándo se le puso, si ha acudido a las revisiones. Si hay un paciente que ha dejado de ir a las revisiones y hace 10 años que no va a las revisiones y acude por síncope, pues es posible que el marcapasos esté sin batería. Hay que hacer un electroporesis minimal y hay que inspeccionar y manipular la bolsa con inspiraciones profundas para ver si con esas maniobras el marcapasos puede dejar o puede, aparecer disfunciones que eran latentes y que no aparecían, ¿de acuerdo? Y por supuesto interrogar. Hay unos síntomas que me pueden también ayudar, digamos, en el diagnóstico. Por ejemplo, si el paciente después de un implante tiene un dolor de pecho pleurítico fuerte y es recién puesto el marcapasos, a los pocos días tendré que pensar en una perforación del cable y en ese caso una disfunción del sistema. Si el paciente cuenta además del síncope, palpitaciones, pues puede ser por una ausencia de cambio de modo o por una taquicardia mediada por marcapasos o porque hay una pérdida de captura de tensión y habrá que también revisar el marcapasos. Hay que evaluar si ha tenido radioterapia o una cardioversión reciente que, como digo, han podido dañar la integridad del sistema. En este sentido, la radiografía de tórax es fundamental, juega un papel muy importante, como por ejemplo en este caso, donde se ve que el cable ventricular no está correctamente penetrado en su pin y por eso hay problemas en la detección en el fallo. Esta sería la imagen correcta, cómo sale el cable detrás de los dispolos de conexión. Esta segunda imagen es después de la reparación en el quirófano. La radiografía también me sirve para ver posibles dislocaciones o movimientos de los cables o incluso la integridad del sistema. Ya saben que muchas veces se rompe aquí en esta zona postoclavicular y me permite ver que todo el conductor está bien por esa zona. O como un caso que me pasó a mí hace años, donde yo puse un marcapasos pensando que estaba en el septo y a los pocos días la paciente con un dolor pleurítico se presentó y tenía esta radiografía altamente sugerente de perforación cardíaca, estando la punta del cable ya en pericardio, ¿de acuerdo? El electrocardiograma con Isiman es muy importante porque me va a permitir valorar la presencia basalmente del ritmo del paciente y con imán ya saben que con una estimulación asíncrona pues la integridad de la estimulación. De esta forma, por ejemplo, en la paciente de nuestro caso, este es su electrocardiograma basal donde tiene ritmo propio, tanto auricular como ventricular, y con la aplicación de un imán, aparte de que me da de una forma cuantitativa un dato de que la batería todavía sigue funcionando en función de la frecuencia de estimulación, vemos que estimula correctamente la aurícula y el ventrículo, que es QRS, porque, por ejemplo, en esta paciente yo no pensaría en una disfunción del sistema como dato, porque por un lado tiene ritmo propio, está sensándolo bien, veo en el electrobasal todo eso, y cuando aplico un imán, sin nada estimula, pues probablemente el marcapasos no está jugando un papel en este síncope. Pero muchas veces en el electrocardiograma vemos ausencia de estimulación. Para que haya una estimulación correcta tiene que haber una integridad de todos los elementos que forman parte de la estimulación, desde el generador, electrodo y la interfase, de tal forma que puede haber problemas en el generador, si no hay batería, en la conexión cable con el generador, a lo largo del trayecto del generador, como vemos aquí, que en la zona costoclavicular se puede romper el aislante, o simplemente en en la unión cable miocardio, si hay un infarto también puede haber problemas, o si hay, hay una zona de fibrosis con aumento de los umbrales progresivo. Tiene que haber una normofunción y ante esto en el electro podemos ver ausencias de captura cuando hay espícula, pero no hay captura cuando la amplitud del impulso está por debajo del umbral, o cuando se ha roto el aislante, o cuando el conductor, cuando hay una mola conexión, o puede haber que no haya espículas. Cuando no hay espículas, muchas veces cuando hay un sobresensado, si está sensando el marcapasos antes, posiblemente se está inhibiendo por miopotenciales, por interferencias electromagnéticas. ¿Cuándo hay ausencia de salida de espícula? Cuando la batería se ha acabado o cuando se ha fracturado completa el electrodo. Y hay que diferenciarlo de las disfunciones. Esos algoritmos para disminuir el porcentaje de estimulación ventricular y que a veces nos hacen pensar que es una disfunción, pero es una pseudodisfunción. Vamos a ponerles algún ejemplo. La ausencia de estimulación, en este caso, ven que no hay espículas y no hay espículas porque hay un sobresensado. El cable estaba roto y estaba
sensando algo con lo que se inhibía. En este otro caso sí que hay espículas, pero en este caso en la zona auricular, pero hay ausencia de captura auricular porque estaba el aislante también y el conductor roto y había un fallo de captura auricular. O este caso un poco más dramático donde hay un fallo de captura ventricular por una elevación aguda de umbrales, aunque el sensado está correctamente, está funcionando bien, de hecho se resetea el contador del marcapasos. Este otro ejemplo ya es un caso más dramático donde hay un agotamiento completo prácticamente de la batería y entonces la estimulación es muy ocasional, muy errática y con posibilidad de ausencia de captura. Y hay que diferenciarlo, como le decía, de las pseudodisfunciones. Muchos algoritmos de mínima estimulación ventricular, como el MVP de Medtronic, donde muchas veces hay alguna AP que se deja sin conducir para intentar favorecer la conducción intrínseca y esto a veces nos lleva a pensar que son disfunciones, pero no son disfunciones sino pseudodisfunciones. Pero bueno, en caso de sospecha de depleción importante de la batería, esto es una recomendación: presencia de espículas ocasionales, captura ocasional, tener la precaución de que al poner la pala el marcapasos se puede parar del todo y puede haber una sístole. Entonces debemos de disponer de isoproterenol o la posibilidad de un marcapasos temporal transcutáneo porque puede haber una depresión completa y produce una sístole. También puede haber fallos en la detección, cuando no se detecta y hay algo o cuando se sobredetecta. ¿Cuándo no se detecta? Cuando hay un mal contacto, por ejemplo, los marcapasos VDD, el electrodo auricular que queda fuera de la pared y no detecta bien, o cuando hay fractura. Siempre que hay un fallo en la integridad del cable, tanto del aislante del conductor, puede haber infradetección, sobredetección, fallo de captura o falla de estimulación. Así les pongo un ejemplo. Muchas de estas infradetecciones, como este caso que les pongo yo aquí, son infradetecciones funcionales, en este caso porque una de las dos aurículas caía justo en la zona de Blanquina V. Y ven que normalmente en estos histogramas de frecuencia, normalmente el paciente tenía unas frecuencias cardíacas aceptables, pero desde que apareció la arritmia, que la cataloga como una frecuencia auricular más o menos rápida, pero no como una arritmia. ¿Por qué? Porque no detecta esta segunda espícula, pero como aumenta la frecuencia de estimulación. Esto puede producir, en este caso había un seguimiento 2-1 del marcapasos y puede producir en el paciente, hombre, no creo que síncope, pero sí que puede producir insuficiencia cardíaca, dolor torácico, malestar. Otros fallos de sobredetección, en este caso, es por las interferencias electromagnéticas, por estas, digamos, espículas de alta intensidad, estas corrientes de alta frecuencia y baja amplitud, que es muy característico, por ejemplo, de los bisturís eléctricos y que puede que hace que el ventrículo haga un tracking a la frecuencia máxima del seguimiento y el paciente nota estas interferencias. Hay otras que se ven, como en este caso, más esporádicas, más erráticas, aleatorias, que lo que me indican en el canal auricular que posiblemente hay una fractura del cable con un seguimiento también más errático del ventricular. Y casos de sobredetección más graves, como en este caso cuando la sobredetección ocurre en el ventrículo izquierdo, o en el ventrículo, perdón, que lleva a la inhibición del marcapasos y a la sístole. Por eso es muy importante la integración del dispositivo. Tenemos que ver cómo están programados los parámetros, tenemos que ver cuánto queda de batería, en este caso, por ejemplo, 9 años, cuando hay una depresión de la batería, tenemos que ver contadores de arritmias, tenemos que ver cómo está programada la salida, tenemos que valorar si el umbral actual está por debajo o está muy al límite con la salida que tenemos programada, tenemos que revisar si ha habido arritmias en los contadores y los electrogramas almacenados y sobre todo también la integridad por ejemplo, como en este caso, de las impedancias, tanto en monopolares como en bipolares, para ver que no hay ningún salto que me sugiera que pueda haber ahí una fractura del cable. Y por supuesto, como cualquier otro paciente, los pacientes que tienen un marcapasos pueden sufrir otro tipo de arritmias, en este caso arritmias rápidas, como este caso que les pongo, donde tienen una taquicardia ventricular. Si el paciente tiene esta taquicardia ventricular, donde ven que hay una disociación con la aurícula y más ventrículos que auriculares, y si el paciente tiene un síncope y vemos que tiene almacenado esto, pues podremos decir que el paciente tiene una taquicardia ventricular. Hay otros casos que son arritmias auriculares rápidos, como vemos aquí, donde la arritmia empieza en la aurícula con seguimiento aurícula-ventrículo 1-1 y por otro lado el electrograma ventricular no cambia, por lo que parece muy sugerente de una taquicardia auricular, o este otro donde todo esto comienza, esta arritmia comienza con una extrasístole ventricular que lleva a una arritmia con una secuencia aurículo-ventricular casi simultánea
y que me hace pensar que este paciente pueda tener una taquicardia intestinal. Si este paciente tiene un síncope con este electrograma, deberemos pensar que esta es la causa del síncope. Por eso la interrogación del dispositivo y la valoración de los electrogramas es de gran ayuda para la interpretación del síncope y para determinar si el paciente ha tenido o no ha tenido arritmias. Por supuesto, hay otros casos más dramáticos, como este, en el que el marcapasos, a través de una estimulación, porque no ha sensado correctamente, porque ha caído en periodo de blanking, bueno, pues esta estimulación ventricular le lleva a una taquicardia ventricular fatal que, gracias a Dios, pues este tipo de arritmias inducidas por marcapasos son actualmente bastante poco frecuentes. En conclusión, el síncope en pacientes portadores de marcapasos es relativamente frecuente, pero tiene características de mal pronóstico, probablemente reflejando una cardiopatía estructural, y se ha de descartar la disfunción del mismo mediante la interrogación del dispositivo, pero no debemos de olvidar otras pruebas diagnósticas, porque puede tener una estenosis aórtica, una taquicardia ventricular, un tromboembolismo pulmonar, y en este sentido la historia clínica, anamnesis y exploración física es fundamental. Deberíamos proceder a la interrogación del dispositivo para ver la información almacenada y proceder a un diagnóstico etiológico del mismo. Y en nuestro caso, terminar diciéndoles que aunque se le había revisado 2 minutos antes, se revisó de nuevo y se objetivó que la paciente tenía una taquicardia ventricular. Durante la telemetría que estuvo en planta siguió haciendo episodios de taquicardia ventricular, por lo que se hizo un estudio con coronariografía que no tenía lesiones, pero se remitió a la unidad de arritmias para un implante de ENDAI y se iniciaron beta-bloqueantes a dosis bajas y la paciente no volvió a presentar recurrencias. Bueno, esto es todo y espero que lo pasen muy bien en Granada. Un saludo muy grande. Gracias, Javier. Esperemos que te recuperes pronto. Miren, hay aquí unos sitios libres en la primera fila, los que están de pie. Hay 7 o 8 lugares para que se sienten y estén más cómodos. Luego, las preguntas que haya sobre el tema del síncope, que esperemos que haya muchas, estaremos encantados de responderlas en el tema desde la mesa. Y paso a la siguiente ponente, a la doctora Mar González Baserot, paisana mía, del Hospital Valle de Nalón de Gijón, que nos va a hablar de otra complicación importante, que es la dislocación y perforación de cables. Mar, muchas gracias y cuando quieras. Buenos días a todos. Vengo del Hospital de Cabuñes de Gijón y vamos a hablar de la dislocación y perforación de cables. No tengo conflicto de intereses y, en principio, voy a hablar de la definición, que es bastante sencillo. La dislocación es el desplazamiento del electrodo con respecto a la posición inicial. La perforación la vamos a definir cuando la punta del electrodo llega al pericardio, como mínimo. Clasificación de perforaciones: hay agudas, cuando sea menos de un mes, crónicas a partir de un mes. Voy a hablar primero de las perforaciones y primero reseñar que las evidencias científicas son pocas, porque la mayor parte de las cosas que hay son de registros retrospectivos, observacionales prospectivos, series de casos o detecciones de técnicas de imagen, de manera que hay que tener en cuenta que la evidencia científica pues, tiene cierta debilidad, sobre todo a la hora de sacar las conclusiones. Luego, otra cosa es la incidencia. El problema de la incidencia también depende de cómo lo vayas a medir. Si tú lo diagnosticas en autopsias, en un estudio que luego sale mencionado en muchas partes, pero no he conseguido sacar el artículo original, pero habla que en autopsias hay hasta un 27% de perforaciones en aurícula derecha. Hay estudios de escáner hechos a pacientes de marcapasos por otro motivo, que sale hasta un 15% de perforaciones en aurícula y un 6% en ventrículo. Luego, si tú haces un ecosistemático, pues salen también más, sale un 1,5%. O si lo miras clínicamente, ya sale menos y depende de cómo definas la clínica. De manera que tienes un margen en todos los primeros casos puedes hacer un sobrediagnóstico, quiero decir que a lo mejor sí que perfora, pero no tiene relevancia clínica. Y si lo miras solo clínicamente, pues a lo mejor habrá alguno que perfore, pero que no te des cuenta. También depende del tiempo de seguimiento. Este estudio que quería presentar de la Clínica Mayo es un estudio con 4.280 pacientes y encuentra como parámetros significativos el marcapasos temporal y el uso de corticoides. Pero a mí lo que me parece que tiene más interés es que les sale más significativo el que perforen los electrodos de fijación activa. Lo que pasa que aquí, si uno se fija en la gráfica, los que están en ápex, los que están en ventrículo derecho están situados en el ápex, o por lo menos no pone que haya distintas localizaciones. En este estudio, pues, en el seguimiento suyo, ninguno necesitó cirugía.
La mayoría se trataron con pericardiocentesis guiada por eco, el ingreso se prolongó un poco más y, bueno, que en principio fueron bien. Las limitaciones es que esto es un registro. Este otro estudio, aquí se definió, lo que se buscaba es derrame después de un implante. Entonces, sistemáticamente le hacían un eco a todos los pacientes que se ponía un marcapasos. Aquí le salió como predictor de taponamiento la doble antiagregación y el predictor de derrame el ser mujer. En este caso, pues ya la cosa no fue tan bien como en la serie anterior, porque hay 2 muertos. Había 14 derrames pericárdicos severos, de los cuales 2 murieron. Luego hay otros moderados y otros ligeros. Esto también tiene relación con el tema de la incidencia, lo que comentábamos antes. Aquí sí que tiene la particularidad de que distingue entre dónde están colocados los electrodos. Entonces, aquí vemos que los que están situados en posición de tracto de salida o septal perforan menos. De hecho, en cuanto a taponamiento, ahí le sale 0. Y yo creo que esto tiene bastante importancia, porque el tema de si es la fijación activa o la fijación pasiva puede perforar cuando se usan las guías y la fijación activa puede acabar perforando, pero claro, también depende del punto donde esté. Entonces, hablando de factores modificables, porque lo de ser mujer o tener más de 80 años no lo puedes cambiar, entonces hablaríamos del tipo de electrodo, el sitio del electrodo, la anatomía o la selección del electrodo según paciente. Con respecto al tipo de electrodo, tenemos aquí un estudio de Taiwán que tiene la particularidad de que es un registro, pero de 36.104 pacientes, un montón. Lo define la perforación si alguien tuvo que operar, de manera que le sale un 0,06%, que es un poco lo que comentábamos antes. En su comparación, no le sale que haya diferencias entre que haya fijación activa o fijación pasiva. Son solo marcapasos. En este otro estudio polaco, en el que sí que revisan 2.247 electrodos, de los cuales hay 1.200 de fijación activa y 1.047 de fijación pasiva. Es un estudio retrospectivo también. Y aquí se define la perforación como sospecha clínica con imagen. Entonces, aquí te sale una incidencia de 0,5%, 8 pacientes, 3 en aurícula y 5 en ápex de ventrículo derecho. Aquí todos eran de fijación activa, con lo que todos los pacientes que perforaron aquí tenían fijación activa. Entonces, este estudio es un estudio español en el que revisan 2.200 pacientes del 2008 al 2015 y aquí todos los electrodos implantados son todos de fijación activa. El ventrículo derecho se intenta colocar preferentemente medio septal y la aurícula derecha en orejuela. Tiene una definición de perforación como clínica y derrame y le sale un 0,8% de incidencia. Tuvo 13 agudas y 4 subagudas y 11 taponamientos, que era 0,5%. Se pudieron manejar todos bien con pericardiocentesis y sin cirugía. Y aquí pues, salió significativo pues, mayor de 80 años, ser mujer, que no lo puedes cambiar. Y aquí llama mucho la atención la posición apical. La posición apical parece que sí que está relacionada con mayor perforación, lo cual tiene lógica porque ahí justo el miocardio es mucho más delgadito. Con respecto, esto es un metaanálisis que se hizo en un estudio de marcapasos sin cables y previamente se analizó, se hizo un metaanálisis de las perforaciones en los marcapasos convencionales. Entonces ahí salió que el ser DDD tiene más incidencia, lógico, hay 2 cables, tienes dos opciones más, y la fijación activa. Aquí incido en lo anterior, en lo que he comentado antes de los distintos estudios, que no todos miran dónde está localizado, no todo es exactamente igual. Con respecto a los aspectos técnicos, que esto no se puede estudiar, pero es un tema de sentido común. Ha habido guías rígidas que se han retirado, hay determinados modelos que se han tenido que retirar de electrodos de desfibrilación, sobre todo. La excesiva torsión del sistema o excesivas vueltas se puede asociar a cizallamiento. Y luego, lógicamente, pues los electrodos, cuanto menor calibre, si son más rígidos, tienen más relación fuerza por área. Y eso es lo que le ha pasado a algunos electrodos de DAI, que pueden perforar más por este motivo. Y luego la localización del electrodo en zona de pared fina, y es más frecuente en aurículas según las autopsias. Eso tiene una lógica. Con respecto al sitio del electrodo, pues no es lo mismo colocarlo en el ápex de ventrículo derecho, que es finito, que puedes atravesar con facilidad, que en el septo, que
es bastante gordo, es más difícil perforar. Con respecto a la anatomía de la aurícula derecha, aunque he cogido la imagen de un estudio de otra cosa, pero aquí se ve muy bien que no es lo mismo, no es igual de delgada la aurícula en todas partes. Hay zonas que están un poquito más finas y la zona de la orejuela pues, tiene zonas también un poquito más engrosadas. Con respecto al ventrículo derecho, lo mismo, no es exactamente igual en todas partes. Aquí creo que es importante, cuando a la hora del implante, es tomar el mayor número de datos que uno disponga. Entonces, en parte está la anatomía radiológica, que la puedes poner en AP, oblicua derecha, oblicua izquierda, pero hay que tener en cuenta que los corazones pueden estar rotados. El electrocardiograma, nosotros, como lo hacemos en una sala de electrofisiología, podemos poner el electrodo de derivaciones si queremos y te da pues, un dato más, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo pongo porque esta es una miocardiopatía hipertrófica que se estaba implantando un DAI y la impresión visual es que no progresa el cable. Y no es que no progrese, eso está en el APES, que lo comprobé con el eco después del estudio. Radiológicamente, el APES que tenemos es el de ventrículo izquierdo, no el de ventrículo derecho. Y en este caso lo que pasaba es esto, que te acaba mucho antes. Entonces, si uno intenta empujar porque cree que el ápex está más adelante, pues se puede equivocar. Entonces, pues aquí saco la radiografía de frente y de perfil y se ve lo mismo, parece que está poco progresado. Luego también hay gente que viene con escoliosis, anatomías muy rotadas, entonces pues el saber dónde estás o dónde no estás, pues a veces no es tan sencillo. Con respecto al momento en el que se produce la perforación, si es clínicamente relevante, tiene dolor o se tapona, bueno, pues para taponamiento es un diagnóstico clínico, se hipotensa, dolor. La escopia ves una silueta inmóvil, los electrogramas intracavitarios a lo mejor te pueden ayudar porque ves un cambio de morfología. En las perforaciones agudas sin taponamiento pues tendrá dolor que puede ser pleurítico. Puede llegar a hacer incluso neumotoras. En la radiografía se puede ver derrame pleural. Se puede comprobar que hay disfunción de electrodo que no captura, aunque no siempre. Luego en el eco o en el escáner lo puedes comprobar. Y luego en las crónicas, pues los parámetros del electrodo no siempre están alterados porque a veces eso ha perforado, ya medio curado y todavía el electrodo ahí captura en esa zona. También se puede ver en radiografías al cabo del tiempo o en un escáner que se hace por otro motivo. En cuanto a la prevención, pues la conclusión que yo saco es que hay que tener cuidado con las mujeres de bajo peso, que es muy importante la anatomía radiológica y coger toda la información que se tenga en la sala en el momento en el que se implante, una manipulación cuidadosa cuando se progresa con guía. Las fijaciones pasivas pueden perforar y perforan por la guía, elegir sitios que tengan mayor grosor de la pared. Y luego, pues lo que he comentado, que la fijación pasiva puede perforar y que no está exento de perforaciones y cuando haya que extraerlos, pues tendrán que ir a cirugía cardíaca porque las aspas, si tú tiras hacia atrás, producirán daño. El manejo del taponamiento, pues es la punción pericárdica. Y con respecto a las perforaciones crónicas, hay dos escenarios. Este es un estudio en el que se hizo sistemáticamente a todo individuo con marcapasos que se había hecho un escáner por otro motivo y le sale un 15% de perforaciones en la aurícula derecha, 6% en ventrículo derecho y los de DAIS un 14%. Reseñar que son pacientes asintomáticos. Se hizo el escáner por otros motivos. Entonces, de hecho, el derrame no era significativo. Los parámetros del marcapasos no tenían alteraciones significativas, solo había uno con umbral alto, posiblemente por eso, porque luego serían perforaciones no muy relevantes, acabó curando ahí y luego con el electrodo seguía capturando. De cara a lo que vas a hacer con él en el futuro, pues te cambia. Hay otra revisión aquí de perforaciones tardías, que en base a 2 casos luego hace una revisión de la literatura, que son un montón de casos, de perforaciones más allá de un mes. Y son pacientes que la diferencia con lo anterior que he contado son pacientes con síntomas, pacientes que vienen con dolor o que en la interrogación del dispositivo se ve ruido en el canal ventricular, son pacientes que tienen algo. Luego esa perforación es dinámica, ha ido avanzando. En los 2 casos que comenta este artículo, en ambos se hizo extracción y el primero murió de infección postquirúrgica. Revisan la literatura y de los 30 casos pues sacan que la mayoría eran mayores de 65 años, 12 eran mujeres, 1 tomaba esteroides y los síntomas principales, dolor, disnea, estimulación del músculo extracardíaco, algunos asintomáticos.
Las causas, pues hablan de tipo de electrodo, hay determinados modelos que ya hicieron sus recall correspondientes. Y lo que comentamos antes de los DAIs, hablan del excesivo torque, la fijación activa, excesivas vueltas, tensiones aumentadas del sistema y no describe la localización de los electrodos, si era apical o era septal o dónde estaban. El diagnóstico lo hacen a la interrogación, cambio de impedancia, parámetros medidos, umbral alto, infrasensado, estimulación a máxima salida con captura músculo extracardíaco, parámetros normales, no excluye que haya perforación o que aparece un bloqueo de rama derecha en el electro que antes no tenía. Y luego por técnicas de imagen, porque en la radiografía se ve que sobresale, porque en el eco se ve que sobresale, hay derrame, escopia directa, que se ve el movimiento normal, o el escáner. La actitud, pues la actitud depende muchísimo del escenario que se hayan encontrado. En este caso, se extrajeron 25, cirugía abierta 14 y percutánea 11, a veces asistida por eco transesofágico. De los resultados de toda esta serie, que son series de casos publicados, hubo uno muerto a los 10 días de la extracción y un taponamiento inmediato que se resolvió con pericardiocentesis. Entonces, ¿qué hacer con el electrodo? Pues claro, tienes varias opciones, o no extraerlo, pues en los casos esos que se hicieron en el escáner, que estaba eso bien, las propiedades del cable eran normales y el sitio no parece que si perfora un poco más vaya a suponer un riesgo, o extraerlo percutáneamente o extraerlo por cirugía abierta. Aquí hay que tener en cuenta que no es lo mismo quitar un electrodo de fijación activa que tú retraes la hélice y tiras, que retirar uno de fijación pasiva, que cuando vuelvas a pasar por todo el miocardio, pues con esas aspas te vas a cizallar. Luego habrá que cortar eso por fuera el cirujano tendrá que cortarlo por cirugía abierta y habrá que tirar luego por el otro lado. Con respecto a las dislocaciones, aquí he aprovechado para hablar de la incidencia, pues otro metaanálisis en base también a estudios de marcapasos sin cables, que hace una revisión de lo que pasa con los marcapasos convencionales, y sale una incidencia de 1,5%, más o menos, si coge la media de todos los estudios. Según las características del electrodo, pues se dislocan más los de aurícula, eso ya lo sabíamos, y comentan también que los de resonancia magnética, los compatibles con resonancia. Aquí en este otro estudio lo mismo, que los que más dislocan son los de aurícula, eso ya creo que lo sabemos todos. Y luego, aquí del registro de desfibriladores, es un registro también amplio con bastantes pacientes, sale una incidencia de 1,2%. Y en los CRT, porque claro, no es lo mismo los cables de marcapasos convencional que los de resincronización, que lógicamente tienen más porcentajes de dislocación, que dependerá mucho de la anatomía que tenga. Para prevenirlo, pues lo mismo, la localización del electrodo, la anatomía radiológica, el electro, los aspectos técnicos. Y con respecto a la anatomía radiológica, pues lo que he comentado, cuantos más datos se tengan en el laboratorio, tanto de proyecciones radiológicas como el propio electro, y aquí pongo un ejemplo de un paciente que como lo hacemos en la sala de electrofisiología, y entonces pues aquí hay distintas posiciones. Por ejemplo, el septo medio tienes este electro, en la zona del ápex tienes este electro en el que se ve que salen las ondas negativas hasta casi V6, y en el septo de VI, porque uno se puede meter en el foramen oval permeable, y la verdad es que el QRS era muy bueno, pero no lo dejé ahí porque no quería anticoagularlo. ¿Qué pasa con los marcapasos sin cables? Bueno, pues esto ya es otra cosa que entra en otro tema. Los marcapasos sin cables, pues hombre, tienen una incidencia de dislocaciones más pequeñas. En el caso del Micra hubo problemas con el NanoSteam, pero el tema es que lo que implica no es lo mismo que se te escape un marcapasos sin cables que se te escape un cable auricular que lo recolocas. Y luego, con respecto a las perforaciones, pues la misma historia. El porcentaje de perforaciones está más o menos al mismo nivel que los convencionales, un poquito más en algunos. Y al final, las conclusiones finales es que hay que intentar minimizar las complicaciones en la sala a la hora de implantar, utilizando todos los datos que uno tenga. Yo creo que es importante localizar los electrodos a nivel septal más que apical, y a nivel de orejuela posiblemente mejor que en aurícula libre. Luego, las características del paciente. Hay pacientes que tienen las paredes más finas.
Y si el paciente, por ejemplo, tiene una hipertrófica o tiene de por sí hipertensión pulmonar y tiene una pared del ventrículo derecho gruesa, pues es menos probable que vaya a perforar. Detección precoz del problema, tener alta sospecha en las perforaciones con esos dolores o que haya una disfunción del marcapasos que no se explique o derrame pleural. Y luego la actitud depende mucho del caso, no hay guías para esto, creo yo, es pura ars médica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora González. A continuación, la doctora Loreto Bravo del Hospital Clínico Universitario de Salamanca nos va a hablar sobre la pericarditis, gastroparesia y la fístula atrioesofágica. Cuando quieras. Muchas gracias a la organización por invitarme. Solamente decir que estuve en Salamanca hace unos años y ahora ya estoy en Madrid en la Fundación Jiménez Díaz desde hace 2 o 3 añitos. Sí. Entonces, bueno, me ha tocado en suerte hablaros de la pericarditis, gastroparesia y fístula atrioesofágica. Y bueno, no tengo conflictos de interés. Cuando leí el título de la charla, pues inmediatamente me vino a la cabeza esta imagen. Como todos habréis visto, os podréis imaginar, os viene a la cabeza, pues automáticamente es el diagnóstico de las complicaciones que pueden surgir, desgraciadamente, cuando nos dedicamos a la ablación de la pared posterior de la aurícula izquierda, en el contexto de la ablación fundamentalmente de la fibrilación auricular. Pero estas 3 complicaciones son realmente relevantes, son tan frecuentes en la práctica clínica. Bueno, pues en este registro belga multicéntrico en el que recolectaron los datos de 1000 pacientes consecutivos sometidos a ablación de FA con varias técnicas, tanto crioablación como ablación con radiofrecuencia, observaron que la pericarditis era la segunda complicación en frecuencia y que ocurría hasta en un 3,1% de los casos, siendo en la mayoría de ellos leves y que no requerían más tratamiento que el tratamiento convencional con antiinflamatorios. Y si nos vamos un poquito más abajo, vemos ahí los desórdenes de movilidad gástrica, en este caso la gastroparesia, es prácticamente anecdótico. Por tanto, bueno, así a primera vista parece que no es una cosa muy relevante. Sin embargo, en las próximas diapositivas pues os voy a demostrar que sí que es bastante más frecuente de lo que nos paramos a pensar muchas veces. Como podéis imaginar, pues tanto la pericarditis como la gastroparesia, como las lesiones ulcerosas y la fístula gastroesofágica, atrioesofágica, lo que demuestran es que tenemos que pagar un peaje, desgraciadamente, por la transmuralidad de la lesión que creamos en la pared posterior de la aurícula izquierda. Y lo que hacemos es simplemente observar los efectos de esa transmuralidad, de esa lesión térmica extendida más allá de los límites de la pared posterior y que por orden de proximidad se extienden al pericardio, después al plexo vagal esofágico anterior, que produce estos desórdenes de la movilidad gástrica, y por último, en algunos casos, úlceras esofágicas y la temida fístula atrioesofágica. En cuanto a la pericarditis, muy brevemente, en todos los lugares que he encontrado se habla de ella como una complicación menor. Hay una baja tasa de reporte en los estudios, tanto registros, estudios retrospectivos y prospectivos, pero en lo poco que he encontrado, la verdad es que parece que la tendencia es descendente en estudios antiguos del 2002 al 2014. Le dan una tasa global del 0,8%. Y dan como factores de riesgo a priori de desarrollar pericarditis posablación el sexo femenino y la obesidad. En cuanto a las diferencias entre radiofrecuencia y crioablación, parece que en los primeros registros que os mostré sí que había una preeminencia clara de la pericarditis posablación en radiofrecuencia. Sin embargo, se han ido registrando a lo largo de los años muchos casos de pericarditis con crioablación. Y en este caso tengo un estudio prospectivo con el criobalón de segunda generación que le dan una frecuencia ya mucho mayor, si veis, comparado con este registro primero que os mostré, hasta de un 4%. El diagnóstico era tanto clínico como electrocardiográfico, como analítico, con parámetros de inflamación. Y en ese estudio prospectivo de crioablación mostraban como factores de riesgo de desarrollar una pericarditis aguda posablación tanto la acumulación del número de crioaplicaciones, como el tiempo total de enfriamiento, como el acumular crioaplicaciones, sobre todo en la vena pulmonar inferior derecha, que era una zona especialmente propensa a desarrollar después pericarditis aguda.
Sin embargo, como he comentado antes, en la gran mayoría de los casos es una complicación que se resuelve favorablemente en pocos días, con tratamiento convencional con antiinflamatorios no esteroideos. Muy pocos casos desarrollan derrame pericárdico más que moderado. Y parece ser, en los estudios prospectivos que he encontrado, que no repercute ni positiva ni negativamente en las tasas de recurrencia de la FA después de la ablación. ¿Y qué nos dicen las guías sobre la pericarditis posablación? Pues muy brevemente, ni siquiera lo mencionan, así que podemos pasar al siguiente punto. La lesión térmica esofágica, en este término global, os englobo tanto la gastroparesia como la fístula triesofágica, que no son más que el extremo más leve y el extremo más grave de ese espectro de lesión térmica en la pared esofágica, ¿vale? Pasando por en medio por varios grados de lesión de la mucosa esofágica. El diagnóstico, como veis aquí, respecto a ese primer registro que os mostré, que nos ponía que era anecdótico, pues si nos vamos a estudios prospectivos con endoscopias al 100% de los pacientes ablacionados a las 24-48 horas del procedimiento, resulta que tenemos un diagnóstico endoscópico de gastroparesia de más del 20% en muchos casos y lesiones mucosas esofágicas evidentes con un rango mucho más variable, pero que se mueve en el entorno del 8-10% de los casos, que no es nada desdeñable. Sin embargo, es verdad que los casos sintomáticos son muy escasos. El diagnóstico era fundamentalmente endoscópico y los pacientes sintomáticos estaban siempre por debajo de entre el 4 y el 8%. Y la evolución habitualmente era benigna. En los pacientes en los que se hacía endoscopia programada a las 24-48 horas del procedimiento y mostraban lesiones evidentes esofágicas, se repetía la endoscopia a la semana y luego después a los 3 meses y el 100% de los pacientes tenía una remisión completa de las lesiones. Como veis aquí, las lesiones térmicas esofágicas se pueden producir tanto con radiofrecuencia como con crioablación. En este estudio japonés es interesante que mostraron o ellos percibieron que las lesiones de radiofrecuencia eran más típicamente circulares, como en esta imagen que tenemos a la izquierda, mientras que las de crioablación eran más típicamente lineales. No dan no postulan nada después de eso, pero bueno, tener en cuenta que la morfología de las lesiones probablemente es distinta. ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Podemos prevenir la lesión térmica esofágica? Bueno, pues después de mucho leer y después de ver cómo los autores optimizan la carga de la fuerza de contacto en pared posterior, cómo limitan la potencia a 25 vatios, cómo reducen el número de crioaplicaciones, tanto la duración como el número de crioaplicaciones, sobre todo en las venas inferiores, que son las que más predisponen a complicaciones, pues al final lo que nos quedan son determinantes físicos, al final es anatómico. Lo que vemos es que estos autores japoneses demostraron que el ángulo que se genera entre la pared posterior de la aurícula izquierda y la aorta descendente y el ángulo que forma la vena pulmonar inferior izquierda con el plano coronal eran predictores muy potentes de los pacientes que luego iban a sufrir lesiones térmicas esofágicas en los controles endoscópicos posteriores. Y no tanto la técnica realizada previamente, siempre y cuando se hubiera optimizado adecuadamente. ¿Qué podemos decir de las nuevas tecnologías? Estamos optimizando cada vez más nuestro armamentario terapéutico y ya disponemos, o en muchos centros se está realizando ya, las ablaciones de FA con esta nueva tecnología que es la de alta potencia y corta duración, el High Power Short Duration, que como sabéis es un setting en el que se realizan aplicaciones muy cortas, con unos vatios muy altos, entre 45 y 50 vatios en pared posterior, y mucho de ello guiado con marcadores de calidad de la aplicación, con índices de ablación, ¿vale? Con LSIs, etcétera. Y lo que se ve en este estudio que compararon prospectivamente pacientes sometidos a ablación convencional con radiofrecuencia, con fuerza de contacto, punta irrigada, frente a los pacientes con alta potencia y corta duración, vieron que claramente estos segundos tenían mucha mayor tasa de complicaciones de lesión térmica esofágica, pero a expensas fundamentalmente de gastroparesia, que era en su mayoría asintomática y que además revertía completamente los primeros 3 meses de seguimiento. Sin embargo, las lesiones de la mucosa esofágica eran exactamente iguales entre un grupo y el otro, con la pequeña diferencia de que en el grupo de High Power Short Duration las lesiones esofágicas eran bastante más leves. No había ningún caso de úlcera y eran solamente eritemas. Es decir, parece que esta técnica, que lo que trata es de producir lesión transmural
en la primera fase de la ablación con calor resistivo y evitando la fase del calor conductivo, produciría una quemadura transmural, pero a muy corta distancia, evitando la lesión térmica adyacente en tejidos más allá de la pared auricular posterior. O sea que en este sentido puede ser un arma más a tener en cuenta para evitar lesiones esofágicas en el futuro. ¿Y qué sabemos de la electroporación? Como habéis estado todos ahora en la pausa café, que lo ha explicado fenomenal el grupo de Frankfurt y el doctor García Bolao, bueno, pues la electroporación es una nueva tecnología que vamos a empezar a tener disponible en breve. En Navarra ya lo están utilizando en pacientes habituales. Y es una modalidad de energía no térmica, por tanto, a priori no tendría por qué tener lesiones térmicas esofágicas a distancia y efectivamente los resultados que acaban de publicar no han tenido ni un solo caso de lesiones esofágicas y ni un solo caso de fístula atrioesofágica en el seguimiento. Y por último, la fístula atrioesofágica, que es esa complicación que todos tenemos ahí en la parte de atrás del cerebro cuando estamos aplicando en la pared posterior, que no hemos visto jamás o creemos que no hemos visto jamás, pero no la queremos tener que ver. ¿Esto por qué es? Pues porque efectivamente es una complicación rarísima, es excepcional. Se describen en los registros y en los estudios prospectivos una tasa de entre el 0,03 al 0,2%, según cómo se recoja la información, pero la tasa de letalidad es altísima, incluso llegando al 100% si no se pone un tratamiento quirúrgico muy precoz. A pesar de cirugía incluso, pues la mortalidad sigue siendo muy alta, un 33%, de los pacientes que sí que se llegan a operar, que como podéis suponer son los pacientes que están menos críticos, o sea que los otros ya se han muerto previamente. Es una complicación que se presenta clínicamente entre las 2 y las 4 semanas después de la ablación. Da igual que sea radiofrecuencia que crioablación, está publicada con ambos tipos de energía y clínicamente se caracteriza el síntoma más frecuente con un 73% de presentaciones, la fiebre. Después se presentan síntomas como la odinofagia, dificultad para tragar, dolor torácico y, por último, síntomas neurológicos que nos ya son datos de mal pronóstico porque ya implican que hay una fistulización completa entre el tracto digestivo y la aurícula izquierda y probablemente embolias gaseosas. El diagnóstico es de imagen, con TAC, con contraste. Hay que evitar en todo momento la realización de endoscopias digestivas para hacer este diagnóstico. Y es especialmente intrigante e inquietante porque es una complicación muy rara, que no depende del operador, ni de la experiencia del centro, ni del volumen de pacientes del centro. Es independiente de si el paciente se hace con anestesia o no, del tipo de energía y de si se monitoriza o no la temperatura esofágica. Es decir, estamos un poco ciegos sobre qué hacer para poder evitarlo. En la práctica diaria, ¿qué podemos recomendar? Pues siempre en pared posterior de aurícula izquierda, limitar potencia, en los estudios con radiofrecuencia convencional, punta irrigada y fuerza de contacto limitar a 25 vatios y contactos por debajo de 15 gramos. Evitar repetición de número de crioaplicaciones, sobre todo en venas inferiores, en concreto la inferior derecha. Hay dudas sobre la utilidad de monitorizar la posición del esófago durante el procedimiento. No sé cuánta gente de la audiencia, me gustaría luego saber vuestra opinión, hace esofagograma intraprocedimiento o monitoriza la posición del esófago con ETE. Hay una evidencia bastante amplia contra la monitorización de la temperatura esofágica intraprocedimiento porque se ha visto que no aporta nada. Los pacientes con lesiones esofágicas y sin ellas tenían la misma temperatura de la sonda del esófago intraprocedimiento. Sí que se recomienda la utilización de inhibidores de la bomba de protones en el mes posablación. Y está en duda la necesidad o la pertinencia de hacer una endoscopia arreglada después de la ablación a estos pacientes. Si nos ponemos en los datos iniciales en los cuales los pacientes prácticamente el 95% son asintomáticos y en los registros nos decían que era una cosa anecdótica y luego de repente nos vamos a los estudios prospectivos que tenemos hasta un 23-24% de lesiones esofágicas cuando hacemos una endoscopia arreglada a todos los pacientes, nos queda la duda de si queremos mirar o no queremos mirar, o para qué puede servir mirar. En cuanto a la adopción de nuevas tecnologías, pues puede ser una opción muy segura para intentar evitar estas lesiones térmicas a distancia, sobre todo en el caso de la electroporación, que como habéis visto, pues es una energía que parece que es altamente selectiva para los miocitos y puede evitar todos estos problemas en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, doctora Bravo, por ceñirse al tiempo. Y pasamos a la última charla, que va a ser el doctor José María González Rebollo, que creemos que trabaja en el Complejo Asistencial Universitario de León. ¿Hemos acertado esta vez? Confirmado, trabajo en el Hospital de León. Y, en primer lugar, dar gracias al comité organizador por invitarme a participar en esta reunión. Vamos a hablar de la hemorragia de hematoma, el síndrome febril posimplante de dispositivos. Las complicaciones hemorrágicas e infecciones suponen un porcentaje no despreciable de complicaciones y asociadas a un incremento de los costes del procedimiento. Afortunadamente, la hemorragia de difícil control es una complicación muy poco frecuente, que se puede presentar de forma aguda en el propio procedimiento o de forma subaguda en los días posteriores al procedimiento y que en general pues, se va a relacionar con la técnica quirúrgica, el acceso vascular, pero sobre todo con la realización de la bolsa del generador, y puede estar relacionada con las características del paciente o con el manejo de la anticoagulación o la antiagregación periprocedimiento. El acceso vascular habitual es por la vena subclavia izquierda, pero dada la proximidad de la arteria y del pulmón, pues a veces se puede producir lesión arterial y sangrado, sobre todo si se avanzan guías y introductores una vez que se ha hecho la punción arterial, o si se llega al pulmón un hemotórax. Para minimizar esta complicación, que de por sí es rara, pues la utilización de la vena cefálica como acceso en los pacientes que se prevea que va a ser más difícil el acceso subclavio, o el apoyo de una flebografía de contraste, o incluso la punción ecoguiada, pues puede minimizar esta complicación. En la ecografía, pues la propia visualización de la posición anterior de la vena, que al comprimir en el tejido se colapsa, que permite ver cómo penetra la aguja por la pared anterior de la vena y avanza la guía y el catéter sin ninguna complicación, pues facilita todo mucho, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una anatomía no habitual, que afortunadamente lo vamos a ver pocas veces, pero que en algunas ocasiones pues, puede dar lugar a punciones inadvertidas arteriales. Generalmente la hemorragia se va a relacionar más con la técnica quirúrgica sobre la bolsa del generador. Si la bolsa subcutánea, retrofascial y prepectoral, pues normalmente va a afectar a vasos de pequeño calibre, fácilmente accesibles a la hemostasia durante el procedimiento, pero a veces si el implante es subpectoral, pues puede implicar a vasos de un poco mayor calibre y a veces más dificultad de lograr la hemostasia, sobre todo en pacientes anticoagulados. Lo importante va a ser la prevención, con una técnica cuidadosa, evitar ser excesivamente agresivo al realizar la bolsa, con una hemostasia cuidadosa, con presión manual al final del procedimiento y utilizar algunos sistemas pues, mecánicos o térmicos para limitar esa hemorragia. Y lo más importante, pues que dentro de lo posible podamos controlar el manejo adecuado de la antiagregación y anticoagulación periprocedimiento. La compresión post-implante inmediato pues, controla un poco el pequeño sangrado que haya podido producirse mientras cerrábamos la herida. Se han diseñado diversos tipos de vendajes más o menos sofisticados para comprimir post-implante y algunos trabajos pues, han demostrado que estos sistemas pueden disminuir la tasa de sangrado y de hematomas, sobre todo de los hematomas relevantes, que al final es lo que nos importa. El hematoma, por su parte, pues cuando se define como hematoma clínicamente significativo, que esto implica que puede obligar a interrumpir el tratamiento anticoagulante en un paciente que lo necesita y que en ocasiones tiene un riesgo tromboembólico elevado y puede dar lugar a que en esa interrupción se produzca algún fenómeno tromboembólico, pues sí que tiene importancia clínica. En ocasiones incluso prolonga la estancia hospitalaria o puede obligar a reintervenir con el consiguiente riesgo de infección. Y sabemos que la presencia de esos hematomas clínicamente significativos pues son probablemente la causa principal o uno de los factores principales de desarrollo posterior de una infección. En las distintas series se han publicado incidencias de hematomas muy variables, pero claro, depende a lo que se llame hematoma, si es una equimosis superficial, una masa palpable, o si realmente es el hematoma clínicamente significativo, que es lo que más o menos ha convenido que se debe reflejar en los estudios clínicos. No obstante, desde el punto de vista digamos, de la apariencia, pues se ha establecido una escala para la valoración en la consulta del hematoma, de forma que el grado 1 sería pues, esa extravasación de sangre que no produce ni tumefacción ni dolor, el grado 2 aquella que produce ya una tumefacción sobre el área prepectoral importante con dolor y impotencia funcional, y el grado 3 aquella pues, que produce realmente un acúmulo de sangre importante que tensa los bordes de la herida, que en ocasiones va a obligarnos a interrumpir la anticoagulación y en ocasiones incluso igual a tener que evacuar el hematoma. Por eso es muy importante el trabajo de las enfermeras a la hora de informar al paciente y a los familiares de aquellos signos de alarma por los cuales deben consultar. ¿Para qué? Pues para disminuir la incidencia del hematoma clínicamente significativo y, por lo tanto, de la infección. Se han publicado los datos de registros como este de los Estados Unidos, que registró los implantes que se hicieron en un año en los Estados Unidos de todos estos dispositivos, y aparte de que aumente o no la estancia y los costes, lo importante es que se asoció la presencia del hematoma a un aumento de la mortalidad.
y se determinó que había una serie de factores que estaban relacionados con la aparición de esos hematomas, como era la complejidad del sistema, a mayor complejidad del sistema que se implanta, más incidencia de hematomas, la edad, a más edad, más incidencia de hematomas, y la presencia de algunas patologías concomitantes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o alguna coagulopatía del paciente. Pero realmente el mecanismo más importante va a ser el manejo de la anticoagulación periprocedimiento. Se sabe por los registros de muchos estudios que en pacientes anticoagulados la incidencia de hematomas es baja, que cuando se utilizan antivitaminas K o anticoagulantes directos, pues se multiplica por 4 y sobre todo si se interrumpen y se utiliza heparina puente. Eso ya se vio desde el principio que realmente con este metaanálisis publicado previo al BRUS, pues se vio que ya la doble antiagregación y las heparinas puente era lo que realmente ocasionaba más incidencias de hematomas. En el BRUS en concreto, que comparaba pues, los pacientes que estaban con antivitamina K a continuar con ella o hacer puente de heparina, se vio que se reducía un 80% la incidencia de hematoma si se mantenía el tratamiento con la antivitamina K. Como hoy en día es bastante frecuente que nos encontremos en la sala pacientes que están bajo tratamiento con anticoagulantes directos, pues se diseñó el estudio BRUS Control 2, que se diseñó como un estudio de superioridad basado en los resultados del estudio anterior, queriendo demostrar que si manteníamos el anticoagulante directo íbamos a reducir la incidencia de hematomas, pero realmente se observó una incidencia muy baja de hematomas en los dos grupos y que no había diferencias significativas entre los dos. Fue un estudio que no fue ciego, intentando que replicara la situación real donde uno sabe si está el paciente con anticoagulante directo o no, y eso hizo que se utilizaran más medidas mecánicas de compresión y algún fármaco hemostático administrado en la bolsa en los pacientes que recibieran el anticoagulante directo. Y no significa que sean igual el suspenderlo que no, pero que igual en algunos entornos en el que el riesgo tromboembólico sea alto y el riesgo hemorrágico por el paciente no sea muy alto, pues parece una alternativa segura el hacer la intervención bajo el tratamiento con anticoagulante directo. ¿Qué pasa con los antiagregantes? Los antiagregantes, si no hay anticoagulantes añadidos, la aspirina no ha demostrado que aumente la incidencia de hematomas, pero sí el clopidogrel, pasugrel, ticagrelor, etcétera. Y en los pacientes del estudio BRUS se juntaron todos, los de las antivitaminas K y los anticoagulantes directos, y se analizó qué efecto tenía el tratamiento antiagregante adicional sobre la incidencia de hematomas. Y se vio que el estar tomando antiagregantes, tanto en monoterapia como en doble terapia, si estabas ya bajo tratamiento anticoagulante, multiplicaba por 2 la incidencia de hematomas, y que en todos estos pacientes del BRUS 1 y del BRUS 2, lo que realmente aumentaba la incidencia de hematomas era los puentes a heparina con interrupción de la anticoagulación o el administrar antiagregantes a mayores de la anticoagulación. Pero no se vio una diferencia en la incidencia de hematomas si eran bajo tratamiento con antivitamina K o anticoagulantes directos. Se han hecho luego otros trabajos para comparar también lo mismo, antivitaminas K con anticoagulantes directos, y al menos lo que se ha visto es que al menos no dan más hematomas que los antivitamina K, hasta ahí. Y se ha propuesto pues, un algoritmo de posible manejo en el cual si el paciente está con aspirina, continúa con aspirina, si está con clopidogrel, pasugrel o ticagrelor, pues valorar si tiene alto riesgo el paciente la posibilidad de interrumpirlo, porque no es extraño que nos encontremos un paciente que está con un antiagregante fuera de guías, porque igual quedó ahí el antiagregante o la doble antiagregación más tiempo del necesario y nadie lo miró, o por algún otro mecanismo, y entonces sí se puede intentar suspenderlo. Si están con doble terapia, pues lo mismo, si hay un riesgo hemorrágico alto, intentar suspenderlo, el clopidogrel, pasugrel o ticagrelor. Si están bajo tratamiento con anticoagulantes y el riesgo tromboembólico es alto, siempre va a ser mejor, o en principio es mejor, o parece seguro, el mantener la anticoagulación, y si está con triple terapia, pues valorar suspender alguno de los antiagregantes o anticoagulantes. Respecto a los ACOD, pues sobre todo que en los pacientes en los que el riesgo hemorrágico sea bajo, parece que puede resultar seguro, a falta de un estudio prospectivo randomizado que lo demuestre, el hacerlo bajo tratamiento anticoagulante directo. Pero en vida real pues nos encontramos de todo, y recientemente pues una paciente que implantamos en nuestro centro pues era una mujer que ingresó por una angina inestable, con un bloqueo de rama izquierda, se instaura el tratamiento propio del síndrome coronario agudo y estando en la planta bueno, pues desarrolla un bloqueo completo, se traslada a la unidad coronaria, se pone un marcapasos temporal y se traslada a la sala de hemodinámica para valorar este síndrome coronario y efectivamente se con enfermedad de 3 vasos. Claro, ante esta situación, ¿qué hacer? Pues claro, un síndrome coronario reciente, necesidad de revascularización, bloqueo V con un temporal, pues ponerlo e intentar pues, que la hemostasia sea lo mejor posible y utilizar todas las medidas a nuestro alcance para minimizar la incidencia de hematomas con vendajes compresivos, etcétera.
Y por último, el síndrome febril posimplante marcapasos, la fiebre, puede indicarnos infección del sistema, pero es verdad que más del 50% de los pacientes con infección pueden no tener fiebre, y si encontramos fiebre lo que tenemos que hacer es tomar una analítica con un hemograma y unos hemocultivos del paciente y revisar bien la bolsa. Y tener muy presente el tiempo que ha pasado desde que se le implantó el dispositivo. Si el implante es muy reciente, el paciente viene con fiebre, como este de la izquierda, pues claro, primero pensar otros focos. Igual el paciente pues tiene una infección urinaria, una infección respiratoria, tenía unas vías, hizo una flebitis, lo que sea. Y bueno, pues por prudencia pues se le puede tomar un hemograma y unos hemocultivos para luego tener un punto de partida posterior. Claro, si la herida ya la vemos complicada con una hemorragia, hematoma, etcétera, pues obligado hemograma y hemocultivos. Si ha pasado más tiempo y ya aparecen datos de tumefacción, rubefacción, erosión en la piel, datos claros de sospecha de infección, pues la carga de sospecha va a ser mucho mayor y, por supuesto, si ya aparecen adherencias, exposición del electrodo, fístulas, etcétera, pues mucho más. Lo que sabemos es que hay factores que sí que podemos controlar nosotros para prevenir esta infección posimplante, que es el no implantar dispositivos a los pacientes que tengan fiebre en las 24 horas previas, o, en el caso de los anticoagulantes, pues organizarlos de manera que vaya el paciente en las condiciones óptimas para el implante. Por otro lado, si la cirugía es prolongada, si se forma un hematoma o si el dispositivo es muy complejo, pues la posibilidad de infecciones aumenta. A todos los pacientes sacarles unos hemocultivos, si hay que hacer una extracción, tomar muestra en el momento de la extracción y una técnica de imagen, normalmente el ecocardiograma, pues para visualizar si hay afectación endovascular sobre el electrodo de las válvulas y en alguna ocasión el PECTAC pues puede ayudar. La ERA ha sacado unas recomendaciones que en caso de sospecha de infección del dispositivo, sacar los hemocultivos, hacer unas técnicas de imagen y con todo eso poder saber si realmente tiene una infección, si hay una posible infección, si no la tiene de ninguna manera o si se trata de una inflamación superficial. Para saber si el paciente tiene una infección, claro, si tiene un exudado o tiene una bolsa abierta, pues está claro. Pero si no, pues habría que aplicar estas recomendaciones atendiendo a los hemocultivos y a la imagen. Como criterios mayores, los hemocultivos, la microbiología y las imágenes, y como criterios menores, pues la presencia de fiebre, una insuficiencia tricuspidea nueva, manifestaciones vasculares de endocarditis, etcétera. Y si aparece 2 criterios mayores o uno mayor con 3 menores, está confirmada la infección. Si aparece uno mayor y uno menor o 3 menores, pues también. Y en ese caso, pues actuar en consecuencia. Si es una infección, extracción y antibiótico. Si es una posible infección, se puede monitorizar. Si no la tiene, buscar otro diagnóstico alternativo para la fiebre medicamentosa, otro foco, enfermedades que cursan con fiebre, hematológicas o reumatológicas, etcétera. Y si es una infección superficial, pues se puede administrar un antibiótico durante 7 o 10 días. En los casos más severos, si es infección de la bolsa, extracción más antibioterapia 2 semanas. Si es endocarditis, pues extracción, antibioterapia 4 semanas o 6 semanas o incluso tratamientos más prolongados en función del germen implicado. Lo importante al final, la prevención, intentar eso, retrasar los procedimientos en los pacientes que tengan o hayan tenido fiebre, manejar bien los anticoagulantes para minimizar el hematoma, que es lo que más fácilmente va a generar la infección. ¿Por qué? Porque se sabe que la presencia de esos hematomas clínicamente significativos aumenta hasta por 7 la posibilidad de que se desarrolle posteriormente una infección. Y luego, en casos seleccionados, se pueden utilizar o bien la bolsa antibiótica, que ha demostrado pues, en pacientes que fueron programados para recambios, upgrade, resincronizadores, etcétera, que la colocación de esta malla antibiótica pues, reducía la incidencia de infecciones tanto generales como las del bolsillo a corto plazo y también a largo plazo. La instilación de antibiótico en la bolsa no ha demostrado que sea beneficioso y están saliendo al mercado otros productos que pueden actuar como bactericidas o bacteriostáticos y cuyo valor pues, habrá que ir viendo en el futuro. Como conclusiones, que las complicaciones hemorrágicas lo más importante son las medidas de prevención durante y postprocedimiento. Muy importante el trabajo de las enfermeras para informar al paciente y familiares de los signos de alarma y la detección precoz. El síndrome febril supone un reto porque a veces no vamos a saber bien si es o no infección, pero que si lo es conlleva el explante y un aumento de la morbimortalidad del paciente muy importante. Los factores de riesgo que sean modificables, pues intentar tenerlos controlados al máximo y dentro de lo posible, pues intentar colaborar entre el cardiólogo clínico y el médico implantador pues para determinar
cuál es el momento idóneo para el implante del dispositivo y cuál es la forma de modificar los factores modificables para reducir esa incidencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los ponentes. Vamos un poco mal de tiempo, pero tenemos unos minutos para discusión, así que os invito a la audiencia a formular vuestras preguntas. Bueno, mientras se calienta un poco el ambiente, yo quiero hacer una pregunta-comentario a José María. Primero, como comentario importante, cuando un paciente que es portador de un dispositivo y viene una y otra vez a urgencias por síndrome febril que se etiqueta de infección respiratoria, hay que pensar siempre que puede estar infectado el dispositivo. Es una causa que en el estudio GEDAIUR, que espero que aparezca publicado el mes que viene, de mala evolución de pacientes con un DAI implantado. Es una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta cuando os llamen de urgencias o cuando veáis vosotros en urgencias a sus pacientes, que es una causa no infrecuente, sobre todo en pacientes añosos. Diabéticos, que son también un factor de riesgo para la infección. Y la pregunta del millón, ¿qué antibiótico pondrías tú en estos pacientes cuando tienes la sospecha? Porque esto como internista, la bacteremia en la endocarditis es continua, con lo cual se puede empezar la antibioterapia inmediatamente después de sacar los hemocultivos si es reactantes de fase aguda, que es otro punto que, no, aunque no figura claramente en el documento de la ERA, sí es evidentemente muy sugestivo de infección del dispositivo. Sí. Que lo importante es lo que ha mencionado, que primero se saquen los hemocultivos, eso es fundamental, no meter prisa en poner el antibiótico si no se han sacado los hemocultivos. Y, en principio, si el manejo del paciente va a ser intrahospitalario, pues la administración intravenosa de bien de cloxacilina o de vancomicina, inicialmente hasta la espera de tener resultados de los cultivos. Si el manejo es ambulatorio, porque se sospecha que realmente es poco probable la infección, pues sino que es simplemente una inflamación local y el implante ha sido muy reciente, porque volvemos a lo mismo. Si aparece una inflamación 6 meses después, eso no es una inflamación local benigna, eso ya no huele bien. Ahora, si el paciente se ha implantado el dispositivo en los 15, 20 días anteriores, pues a veces se puede asumir con cierto riesgo que es una inflamación local, digamos, derivada de la agresión que supone el implante del dispositivo, y tratarlo con cloxacilina, que es lo que se recomendaría. Tu exposición me ha parecido excelente, pero las perforaciones, nosotros ya no tenemos experiencia desde que hace años hacemos nada más que estimulación del sistema de conducción, ¿no? Entonces, el mero hecho de utilizar el CL-Segur, que es un cable mucho más fino y eso, y la zona donde se implanta, que es septo, GIS y eso, es que las perforaciones ya no existen. Lo único que existe a veces es se puede perforar un poquito el septo si está buscando la rama izquierda, pero la perforación se anula. Es un sistema mucho más seguro en eso, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, efectivamente el cable ese tiene una relación de rigidez muy pequeña y un área, aunque a pesar de que tenga un área pequeña, y como el sitio, si te estás colocando en la zona del septo, salvo si te equivocas por anatomía radiológica, piensas que estás ahí, no es, pero bueno, tienes el apoyo del electro y otra serie de cosas, posiblemente se tenga menos perforaciones. Perforación a través del septo sí que puedes tener, claro, eso sí. Entonces, yo creo que eso, con el tiempo, claro, la mayor parte de la evidencia, realmente nadie ha hecho un estudio doble ciego analizando todo eso. Yo creo que eso lo vamos a ver con el tiempo, pero yo sí que creo realmente que posiblemente con ese tipo de estimulación haya menos perforaciones francas, por así decirlo. Claro, además, no usa estiletes. Sí. Que está limpio, es más floppy, sí. Tiene un skewing que es finito, entonces sí. Es muy seguro en cuanto a las perforaciones, a corto y a largo plazo. Vamos, sí, el otro tema sería cuando quieras extraerlo, claro, la otra parte de la moneda, ¿no? Si cuando tú pases no sé cuántos años has tenido un problema con ese cable o lo quieras extraer por cualquier motivo, si se va a extraer con la misma facilidad que uno que le metes una guía y le das a la palometa y lo quitas. Sí. Eso yo ya no lo sé. Sí, eso ya veremos, ¿no? Lo que pasa con los años. Sí, ya lo veremos, sí. Vale, muy bien. No, yo quería hacer
a Loreto sobre una de las complicaciones más temibles que puedes tener es lógicamente, la fístula atrioesofágica, pero como has comentado es absolutamente excepcional. Pero lo que sí es relativamente frecuente es el tema de la pericarditis o el derrame pericárdico. Quería saber tu opinión sobre el acceso transeptal, si las técnicas de imagen, la ecografía, ¿consideras que, digamos, es una herramienta que debe usarse sistemáticamente o vale hacerlo solamente con escopia o hay que hacerlo apoyado con ecotransesofágica, que además te está localizando donde está el esófago y pinchas con más seguridad? Porque, bueno, si pinchas simplemente, digamos, con la aguja no pasa nada, pero si ya metes el dilatador y pones la perina, entonces, y no estás seguro dónde está, la cosa puede irse al traste, ¿no? Quería saber tu opinión. Bueno, sí, lógicamente, no sé si se oye. ¿Sí? Lógicamente, cuantas más herramientas tengamos de apoyo, mejor. Como aquel que dice ¿qué prefieres? ¿No? ¿Cruzar un puente con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Pues si puedes ir con los ojos abiertos, siempre mejor. Depende de la capacidad de cada sitio, la experiencia de cada sitio, pero las herramientas diagnósticas que apoyen la punción transeptal siempre van a hacer que la técnica sea siempre más segura. Si dispones de un eco intracardíaco o eco transesofágico, que eso ya, como digo, depende de la disponibilidad de la técnica en cada hospital, de que se pongan de acuerdo los compañeros para poder hacerlo. Lógicamente, siempre mejor. Encarece la técnica, alarga un poquito el procedimiento quizá en centros con alto volumen en los que están acostumbrados a hacerlo solo con escopia, pero a largo plazo disminuye sin duda la tasa de complicación a nivel de taponamiento y de derrame. Respecto a la punción, una o dos punciones, siempre mejor una punción que dos. Y con las técnicas de single shot, pues esto se está viendo más popularizado. Sí que hace unos años era muy frecuente ver los grupos de trabajo que hacían dos punciones transeptales y cada vez es más frecuente los grupos que hacemos solo una y sobre todo por eso, por el desarrollo de técnicas de un solo disparo. Y no sé si me dejo alguna cosa. Me has convencido. Hacer un comentario, yo creo que es muy importante en esta audiencia, sobre el tema de que ha hablado Javier, ¿no? El síncope portadores de marcapasos. Primer punto, siempre hay que seguir las guías, ¿no? Que voy a decir yo, obviamente. Hay que seguir las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Demostramos en 2012, en un estudio de 1.200 pacientes, que el peor factor pronóstico era la estimulación. El paciente estimulado era el que tenía peor pronóstico al año del síncope. Eso por un lado. Segundo punto, y es muy importante, no sobrediagnostiquemos otras causas del síncope. Y quiero hacer un tema que creo que es importante que todos vosotros difundáis en vuestras áreas de trabajo. El tromboembolismo pulmonar es una causa extraordinariamente infrecuente de síncope. Hay 4 metaanálisis recién publicados en la literatura que engloban más de 15.000 pacientes que demuestran que la tasa de aparición del TEP como causa de síncope está entre el 0,5 y 0,8% y es el 0,001% de la mortalidad del síncope. Con lo cual, no nos pongamos a buscar causas extrañas y sí otras causas, como son las arritmias complejas en pacientes que llevan marcapasos, que lógicamente tienen mucho más riesgo de tener otras arritmias auriculares y ventriculares, y son pacientes que siempre deben quedarse en el hospital y siempre hay que hacer de forma precoz una evaluación, textualmente pusimos en las guías, intensiva, completa y rápida. Ese concepto del síncope en marcapasos y no pensar en el embolismo de entrada son dos conceptos que importan mucho para la práctica diaria y que creo que en un ambiente como este es importante que tengamos todos claro. A mí me gustaría preguntar una cosa. ¿Cuánta gente hace endoscopia programada a todos los pacientes que se hacen ablación de FEA hoy en día? No, endoscopia no. Eco transesofágico, ¿no? Sí, era saber cuántos centros hacen control endoscópico para valorar lesiones esofágicas después de una ablación de FA o de flúter izquierdo, taquiarritmias auriculares izquierdas. Yo creo que la gente no quiere verlo, no quiere ver lo que se encuentra. Otra pregunta, pero habría que hacerlo porque a mí, yo no hago ablación, pero yo he visto con mucho interés tu charla. Si mis pacientes que mandan a hacer ablación me dicen que hay hasta un 20% de pacientes que tienen lesiones esofágicas, además son claramente de patrón de crío, porque la lesión esofágica por frío es típicamente lineal por la alteración que se produce en las uniones no desmosómicas de las células esofágicas musculares lisas y las típicas de la lesión de radiofrecuencia, como cuando se hace a nivel hepático. Pues me estás diciendo que si es 1 de cada 5, con muchísimo menos prevalencia hacemos técnicas de cribado para descartar complicaciones.
Por eso, yo después, la verdad es que yo no era consciente hasta que me puse a buscar datos de lo prevalente que es. Y realmente me queda la duda, porque bueno, hemos hablado de que la fístula atrioesofágica no tenemos ahora mismo predictores seguros ni claros de qué paciente con una lesión, una úlcera esofágica o una lesión eritematosa en la mucosa esofágica va finalmente a desarrollar esa fístula. Entonces, cuando no depende ni del operador, ni del centro, ni de la técnica, ni de nada, probablemente son factores intrínsecos del paciente que de cada 100 pacientes con una lesión mucosa, alguno va a hacer una fístula y son cosas intrínsecas al paciente. El tema es que solo podemos tener una fístula atriosofágica si previamente hemos desarrollado una lesión mucosa. Entonces, eso... La pregunta es, ¿los estudios que han hecho eso de forma sistemática han ido mejor los pacientes? Es la pregunta que yo me hago, porque puedes encontrar muchas lesiones que son clínicamente poco relevantes. Hay estudios que encuentran lesiones mucosas esofágicas en gente con reflujo gastroesofágico y además lesiones importantes que no tienen trascendencia pronóstica. Es la pregunta que te hago. Sí, tenemos el argumento en contra de hacer técnicas de imágenes. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, en primer lugar, y además se curan espontáneamente o con ayuda de un inhibidor de bomba de protones que, por otro lado, casi todos los pacientes toman. Por otro lado, nos quedamos ciegos a la hora de intentar prevenir ese paciente que puede desarrollar la fístula y que puede ser la diferencia entre sobrevivir o no si se interviene de forma precoz. Esa es la duda. Loreto, un comentario que me gustaría hacer, también que creo que es importante y que creo que muchas veces no hacemos, es informar al paciente de esos síntomas tardíos que pueden aparecer, que puede que no los relacione ni con el procedimiento de ablación. De hecho, aparecen antes de la primera revisión. Exactamente. Entonces, el paciente a las 2 semanas tiene fiebre, se encuentra mal, duele un poco y tal, y digamos, y no piensa que puede tener algo relacionado con la ablación y la mortalidad es altísima si detecta. Hay un comentario del público. Sí, bueno, hola a todos. Me han encantado las presentaciones y son dos preguntas. Una es, a colación lo que ha dicho Loreto, es decir, el razonamiento de tener una relación de endoscopia post-procedimiento, en mi opinión, yo comparto que aporta poco porque realmente la sistemática es proteger el esófago, ¿no? Entonces, nosotros de rutina en el clínico utilizamos inhibidores de la bomba de protones y Almax, ¿no? Para evitar el reflujo biliar, ¿no? Y además entra en una contradicción porque si se está gestando una fístula, el meterle el endoscopio podría agravarlo, aunque tú lo vieses, ¿no? Pero podría estar en una situación. Entonces, no lo sé el beneficio clínico que tiene, pero es cierto que a lo mejor hay ciertas técnicas como el Heliostar o algunas técnicas como lo que pasó en el PIVAC, que sí que harían recomendables una endoscopia, porque en el PIVAC recordemos que había una gran incidencia de lesiones esofágicas y a lo mejor con el Heliostar, con el valor de radiofrecuencia puede ocurrir. Y la otra, en relación a la presentación de Mar, era, si además y de todos los panelistas, es si vosotros creéis que los implantes de dispositivos, cuando taponas, realmente no perforas las cavidades, sino perforas las venas coronarias, ¿no? Es mi sensación, es decir, yo los pocos casos que he visto de perforación y taponamiento en sala ha sido que realmente el cable o se ha atornillado o se ha avanzado mucho y ha roto en alguna vena, en la vena cardíaca media, sobre todo. No sé cuál es vuestra opinión o si es un sesgo mío de haber visto, pero no sé si es la opinión de vosotros. Nada, gracias. Hombre, yo creo que puede ocurrir eso, pero creo que hay perforaciones, o sea, hay gente que está sencillamente poniendo marcapasos sencillos en el que la perforación se produce a lo mejor porque estás en el AP. Si estás en el seno coronario o estás, pues puedes perforar y también tener complicaciones, sí. Pero yo creo que, por ejemplo, de las cosas publicadas, por ejemplo, la perforación de la aurícula derecha, ¿no? Eso es que alguien te hace una autopsia, te hace un escáner y lo ve. Entonces, ¿por qué atraviesa? Pues atraviesa porque esa zona de tejido posiblemente sea más delgadito, etcétera. ¿Sabes? Ahí lo que dices. Yo lo que me refiero es no los taponamientos diferidos, sino el taponamiento en sala. En la sala, decir, que son sí, extraordinariamente raros. Mi sensación es que realmente lo que has roto o perforado es la vena cardíaca media y no el pericardio, o sea, no has atravesado la orejuela o la pared libre. Es decir, esos suelen ser más diferidos porque además hacen, ¿no? Da la sensación de que cuando el propio cable hace un poco de hemostasia y tal. Pero es una sensación, es decir... yo creo que lo que más escandaloso es cuando rompes algo de baja
de baja presión. Es decir, si tú, la aurícula tiene más tendencia a montarte un Cristo que a lo mejor el ventrículo. Y de hecho, tradicionalmente se hacían biopsias del ventrículo derecho y hacían el tirón y no pasaba nada. Entonces, depende si el tejido es capaz de hacer así. Por ejemplo, tú tienes una displasia y el tejido no es capaz de hacer así. Entonces, si tú perforas sin querer, pues yo qué sé, porque estás haciendo una ablación epicárdica o lo que sea, ahí tienes más probabilidades de que te monte un pollo el caso. Yo creo que hay que pensar, de punto de vista anatomopatológico, lo que tú dices es correcto, pero yo creo que es que está la variabilidad de situaciones y tan poco probable que la probabilidad de que se te monte un Cristo en la sala es muy baja. Pero precisamente por eso, a lo mejor tener pensado qué puede ser o qué no puede ser, te puede ayudar. Si sabes que estás atravesando una cámara de baja presión, sabes que te va a costar bastante arreglarlo porque es muy insidioso y ¡pum!, te la monta. Una cosa que es más flexible y que cierra por sí solo, pues tienes un pequeño margen. Ya sé que es una cosa, como dije al principio, las evidencias... Pasa como lo de la fisiológica. Nadie miró si la fisiológica perfora más o menos, ni nada, ni series. Me parece difícil porque también lleva menos tiempo, entonces hay un sesgo. Pero yo creo que ahí nos toca más bien pensar técnicamente, quizás, no sé lo que opináis. Yo tengo ya fuera de tiempo, pero yo solamente un comentario. Uno de los que recuerdo, y es un paciente que particularmente me da mucho pánico, es el paciente que viene con un marcapasos transitorio con mal umbral. Colocas el marcapasos definitivo y cuando retiras el otro, la abuela se hipotensa y se pone mal. Eso es relativamente... y no es tan infrecuente. Bueno, de hecho, en una de las series comentan que como factor de riesgo el marcapasos temporal, pero claro, no es lo mismo los marcapasos temporales por femoral tipo sable de épocas pretéritas que otro que es con globito. Es que yo creo que es difícil sacar conclusiones cuando realmente tampoco sabes lo que han valorado los que lo han visto. A mí me resulta difícil que ese del globito perfore significativamente, pero yo no lo he visto, pero claro, a lo mejor si reúnes, necesitas una incidencia muy alta para verlo y yo no lo veo, pero existe, yo qué sé. Bueno, pues creo que ya hemos cumplido los objetivos. Agradezco, por supuesto, a los asistentes su presencia aquí, a los ponentes sus magníficas exposiciones y a todos muchas gracias otra vez por estar aquí.